Hola mis amigos, tengan ustedes un muy cordial saludo. Amigos aficionados a las orquídeas, coleccionistas, comerciantes, en fin, todos los que les gusta este tema. Vamos a hablar muy brevemente en este video sobre una especie de Masdevallia que tiene presencia en Venezuela, Colombia y Ecuador. Se trata de Masdevallia strumifera. Es una especie de Masdevallia epífita. Vive entre los 2.800 y más o menos 3.500 metros de altura, por lo menos en las zonas donde las he logrado encontrar y ver in situ. Vive adherida a los árboles, como vemos en este video, y en bosques de niebla de gran altura, donde las temperaturas en la noche tranquilamente pueden bajar a los 0 grados y aún más. Un medio ambiente muy húmedo y al mismo tiempo muy frío. La humedad en estos sitios generalmente llega al 80%. Son bosques de niebla. Son plantas relativamente pequeñas, no crecen más de unos 15 centímetros. Sus hojas son muy coriáceas, de un color verde muy vistoso. Tiene un peciolo de color negro, generalmente, o muy oscuro. Su inflorescencia es erecta, uniflora, color blanco, y en la base de la flor tiene unas manchas amarillas y las caudas también son amarillentas. Sus sépalos laterales tienen una altura que va entre los 12 y los 18 milímetros. Sus caudas pueden llegar a alcanzar los 40 milímetros. La etimología del nombre strumifera de esta especie se refiere a que tiene un bocio o protuberancia en la flor. Es una planta muy bella, pero en una escala entre 1 y 5 en cuanto a dificultad de cultivo, yo le coloco un 5. Y es que no es nada fácil cultivarla. El problema o la dificultad principal radica en el clima en el que vive. Son temperaturas típicas del páramo de la zona ecuatorial. Es decir, en el día podemos tener hasta 10-12 grados a esas alturas y en la noche bajar hasta los 0 grados. Además, la humedad es muy alta. Como les hablaba, viven en bosque de niebla, donde la humedad relativa puede llegar al 80 y 90%. Condiciones que para un cultivador o coleccionista son muy difíciles de igualar o de emular, a menos que se viva en el ambiente mismo donde esta especie vive. Personalmente lo intenté varias veces con esta especie y fue un rotundo fracaso. Estas plantas a menor altura crecen muy bien, pero jamás florecen. Y estoy hablando que solamente las bajé a 2200 metros sobre el nivel del mar. Pero este video y estas imágenes para verlas florecidas in situ fue captado exactamente a 3250 metros sobre el nivel del mar en la cordillera oriental de Colombia. No quiero decir con esto que sea estrictamente imposible de cultivar. Es posible, de hecho, que alguien tenga éxito en su cultivo. Pero lo que sí sé es que es muy difícil y podría estar casi que clasificada dentro de las orquídeas imposibles, como hay un grupo que se denomina así, porque nadie ha tenido éxito ni ha sido capaz de cultivarlas jamás. Y es que de hecho existe un grupo de orquídeas que se denominan las orquídeas imposibles, porque son plantas que jamás ha sido posible que alguien
tenga éxito en su cultivo. Volviendo al tema del video, podemos ver el bosque y su entorno, que es totalmente neblina, donde hemos captado este video. Bueno, mis amigos, en vista de esto creo que vamos a tener que conformarnos solamente con ver esta especie en fotos o en este video, que para eso lo he elaborado. Muchas gracias, nos veremos en una próxima ocasión. Thank you very much. Bacio spasiba. Muito obrigado.